gracias. Román nos va a hablar de consolas. Sí, entornos interactivos. Bueno, pues eso. Como veis ahí me llamo Román Pena. Si os queréis apuntar el Twitter es 0xf4, aunque últimamente no lo uso demasiado, pero bueno, si mandáis algún mensaje directo así, haré por contestaros. Y nada, como no sabíamos al principio si íbamos a preparar la charla que ha dado Miguel entre los dos o si iba a preparar solo él, pues al final decidimos que hiciera solo él porque, bueno, yo sí que tenía un poco de experiencia en Python, no demasiada, pero él sí que venía nuevo prácticamente cuando empezamos con el tema y prefería contar ahí la experiencia de cómo coger Python y ponerse a, como dice, a hackear, pues era algo realmente sencillo en ese lenguaje. Y como al final dejamos que él diera la charla, pues yo decidí que hacía esta simplemente para contar un poco a nivel básico. Si consigo contaros a cada uno de vosotros, aunque sea una pequeña cosa, que no sepáis sobre las consolas interactivas en Python, pues ya me daré con un canto en los dientes. Y de paso presentaré un hack que le hice también yo, un poco más adelante. ¿Por qué usar una consola interactiva en Python? Pues básicamente por la programación exploratoria. Perdonad el aspecto a las diapositivas, no he podido currármelas un poco más por falta de tiempo. ¿Y qué es esto de la programación exploratoria? Pues básicamente significa, abres una consola de Python y te pones a probar cosas sin necesidad de pasar por el ciclo de escribo mi programa, lo compilo, lo ejecuto, tengo que empezar a depurarlo, encuentro el fallo, lo corrijo y vuelvo otra vez a compilar, ejecutar, depurar, etc. Un ejemplo rápido, yo puedo tener un programa y de repente más o menos tengo localizado dónde está el fallo y me encuentro que puede estar aquí. ¿Alguien puede decirme esto en Python 0,1 más 0,2 qué da? Venga, ya que estamos con Sergio, ya que te preguntaron antes, te toca otra vez. 2,9999 o 3,001 o algo por el estilo. Pues en realidad no, porque si te fijas he utilizado comas. Ah, por lo tanto, me has engañado. básicamente, si pones 0,1 más 0,2, lo que te sale es una tupla que contiene 0, 1 y 2. Pero bueno. Y por tanto luego me he encontrado con la mierda de que en LibreOffice me pone comas y por otro lado. Correcto. Pero bueno, si lo cambiamos por 0,1 por 0,2, algunos se llevarán una sorpresa al descubrir que no es 0,3. Y esto básicamente es una cuestión de error de redondeo, ¿no? No sería más que una anécdota, porque al fin y al cabo los errores de redondeo en la mayoría de las aplicaciones no tienen mayor importancia por la precisión con la que se trabaja. Si no fuese, porque a veces en algún programa sí que puede tener una implicación importante. Por ejemplo, si yo hago esto y me da que es falso, pues tenemos un problema. Como habéis visto, pues he podido usar la consola para hacer unas pruebas muy sencillitas que me permitan arreglar el programa de forma muy ágil. ¿Qué más nos ofrecen las consolas interactivas? Pues comodidades como por ejemplo leer la ayuda de las funciones. Si no tenéis un IDE decente, cosa que a veces pasa si tienes que conectarte de urgencia a un servidor y tal, espero que ninguno haga este tipo de cosas hoy en día, pero haces un help sobre el nombre de la función y ya te suelta pues más o menos formateada el código del docstring, ¿no? Luego pues tiene el historial de órdenes, que como habéis visto, por ejemplo, yo simplemente cuando hago la flecha hacia arriba pues he podido cambiar las líneas que he ido escribiendo. Y luego tiene algunas utilidades un poco más interesantes, como por ejemplo la depuración interactiva. Dejadme que salga de aquí un momento. No, aquí no es. Vale. Bien, por ejemplo, yo tengo un programa muy sencillito aquí, que como veis lo único que hace es imprimir los números del 0 al 9. Bien, ¿qué pasa si lo edito y le meto unas sencillas líneas como importar PDB? Y aquí, por ejemplo, le digo si es igual a 6, pues PDB, gracias, punto setTrace. Algo tan sencillo como esto, en un programa que estoy depurando. Grabo y volvemos a ejecutar. Pues imprime hasta que llega al 6 y entonces para el programa y me ofrece una consola interactiva, en la que yo puedo hacer cosas como inspeccionar la variable, o darle órdenes. Si hacéis help os da una lista de las órdenes que podéis ejecutar y por ejemplo podría continuar con el programa y ver que termina. Esto es tremendamente útil cuando queréis parar el programa en un sitio concreto y empezar a depurar. A mí me han salvado la vida más de una ocasión para resolver algo muy sencillo. Y por último, pues ya es un tema un poco más avanzado y no me voy a meter en esta charla, pero la consola de programación embebida. Por ejemplo, si habéis utilizado alguna vez AutoCAD, veréis que tenéis una consola de Lisp, o si habéis utilizado GIMP, tenéis consolas en varios idiomas, en varios lenguajes, como por ejemplo en Python también, con lo cual pues podéis
interactuar con el programa de forma programática, a través de programas o incluso escribiendo las órdenes una por una. Podríais hacer un filtro para imágenes en el GIMP, etc. Entonces, si tenéis un programa realmente complejo, puede que os interese meter una consola para que los usuarios avanzados puedan hacer cosas con ellas. Perdón. Bien, ¿qué limitaciones tiene la consola estándar de Python? Pues que el uso continuado es bastante coñazo, sinceramente. O sea, escribes dir de una variable cada 2×3, porque estás buscando qué método tenías que, o a qué miembro querías acceder y no te acuerdas cómo se llamaba. De hecho, una orden de este tipo la uso muy a menudo. Por ejemplo, digo, había algo dentro de sys que llevaba hooks y no sé cuánto. Entonces, lo que tengo que hacer es, le pido, dame una lista de todas las cosas que haya en dir, en sys, perdón, que se llamen así. Y for in dir sys if hook y el nombre. En vez de hacer un dir y tener que ponerte a buscar en el medio de sys el nombre de todo esto. Que como veis es muy sencillito de leer. Vale. Perdón, me se quedan cosas. Bien, ¿qué más limitaciones tenemos? Por ejemplo, una vez que has estado trabajando durante un rato, 20 minutos, media hora a veces, más, en código directamente en la consola, ¿cómo pasas todo el código que has hecho y lo metes en un fichero? Lo mejor que puedes hacer es esperar a que en todo el scrollbar de tu consola puedas copiar todo el texto y luego andar limpiando, que es un infierno. ¿Y qué más problemas? Pues que no tiene ninguna de las ventajas de NVIDIA, no tienes ni resaltado ni coloreado de sintaxis, no tienes compilación de código, por lo menos no en Python 2, en Python 3 ya ha mejorado bastante la cosa. No te ofrece la asignatura de las funciones para que cuando estás escribiendo una llamada a una función saber qué parámetros tienes que pasarle, con lo cual tienes que parar la línea que estás escribiendo, que a veces es un bucle de 6 líneas o uno de más, hacer un help de la función y volver a escribirlo todo otra vez. No tienes combinaciones de teclas rápidas para hacer cosas, aunque bueno, ahí se pueden hacer alguna cosilla y tal, pero bueno, principalmente no. Y cuando estás trabajando con un programa que está dedicado a trabajar en entornos de ventanas y utiliza algún toolkit, pues el de Windows o el de MacOS o GTK o Qt, todos menos TK-Inter, que es el que viene por defecto con Python, te queda bloqueada la consola cuando lanzas el bucle del toolkit para que pueda atender a los eventos y demás, con lo cual la consola ya no te vale de nada durante todo ese tiempo. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, pues afortunadamente tenemos varias alternativas. En primer lugar, voy a hablar de Python, que es quizá la más extensa y también la más antigua de todas estas. Pero como Python, a pesar de que es la más potente, no se adapta demasiado a mi estilo, también os voy a hablar de Python y de DreamPy, y luego os voy a hablar de cómo se puede mejorar la consola estándar. Entonces, Python, como os decía, es la más antigua y quizá demasiado completa, porque no solo intenta ser una alternativa a la consola estándar, sino que además intenta ser una interfaz para depuración o para scripting. Intenta ser la base para sistemas complejos, por ejemplo, programas científicos que lleven toda una interfaz de consola embebida y demás. Intenta ser también una interfaz que sí funcione bien en entornos de ventanas. Ahora os explico un poco cómo, para que no se te quede bloqueada la consola interactiva mientras trabajas con una aplicación de entorno de ventanas. También tiene una cosa muy curiosa, que es programación interactiva en paralelo, es decir, se podría conectar varias personas a la misma consola interactiva y hacer cosas. En esto yo ni siquiera os podría hablar de ello porque no me he metido, me parece simplemente algo curioso que mencionar. Y bien, Python funciona en los principales sistemas operativos, como en MacOS, en Windows, en todos los Linux, y se puede instalar por la paquetería estándar de la distribución o con pip o isinstall. Y ofrece dos interfaces, que son una de consola pura, que ahora os enseño, y otra que es una interfaz con un entorno de ventanas, que básicamente tiene embebida una consola de texto también, o sea, no es muy diferente en realidad, y que funciona con Qt. Si en Ubuntu, por ejemplo, instaláis ipython-qt console, ya tenéis todo el entorno montado. ¿Qué características principales tiene Python? Bueno, pues compleción y resaltado de sintaxis. De hecho, el resultado de sintaxis de las líneas que metes tú en la consola no funciona, pero en la interfaz Qt sí, también funciona. Pero tiene algunos problemas. Por ejemplo, cuando estás completando algo, le das al tabulador y la lista de posibles compleciones es muy larga, las listas grandes son engorrosas de manejarse. Más aún en el entorno gráfico, curiosamente, que en el entorno de consola. Y también completa los nombres de fichero, que es algo muy útil, pero tiene algunos problemillas, porque si, por ejemplo, pones open, abres el paréntesis y la comilla, dentro de las comillas no te completa los nombres de fichero, tienes que borrar la comilla
poner el nombre del fichero y luego volver a ponerle las comillas y tal, así que es lo completo. Luego una cosa muy curiosa y muy útil que tiene es lo que ellos mismos denominan magia, magic, que son una serie de órdenes que empiezan con el símbolo de porcentaje y que te permiten hacer un montón de cosas chulas. Os voy a hacer una pequeña demostración. PyCat, por ejemplo, lo que hace es... bueno, dejo que lo veáis directamente. Os imprime por pantalla el código de un fichero en Python que tengáis, no sé muy bien por el color, lo siento. Y además le da todo el coloreado y resaltado de sintaxis. Otras opciones que os están enseñando aquí, pues PyLoad carga en el entorno un fichero para ejecutarlo con la curiosidad de que se puede cargar desde una URL en vez de desde un fichero local. Timeit utiliza el módulo de Python Timeit para hacer pruebas de temporización del tiempo que llevan ciertos procesos. Entonces, con esa orden de magia de Python es muy sencillo usarlo. Tú le dices Timeit y la orden que quieres ejecutar y él ya se encarga de hacer toda la instrumentación por ti. Luego, el porcentaje GUI es lo que os comentaba, de que tú, por ejemplo, cuando quieres trabajar con GTK, le dices porcentaje GUI, GTK, y él ya sabe cómo tiene que manejar el bucle principal de GTK para no interrumpir la consola. Y por último, cosas como %history o %recal. Antes os contaba que sí tenías una especie de historial en la consola estándar interactiva de Python, en que puedes volver a las líneas anteriores, pero no es demasiado útil, simplemente puedes dar la fecha para arriba y poco más, buscar en algunas órdenes anteriores y poco más. Sin embargo, en Python la historia es un poco más potente. Por ejemplo, si yo escribo %history o hist sin más, me pone la historia que llevo ahora mismo y puedo hacer cosas como vuelvo a cargarme la orden 1 para que pueda editarla y puedo cambiar cosas aquí. Bien, y luego el sistema de ayuda. El sistema de ayuda también es bastante curioso porque en vez de utilizar help y el nombre de una función, en un momento dado cualquiera podéis poner una interrogación. De hecho, esto queda bastante chulo. Si importo rlib2, por ejemplo, y le digo, bueno, al importar algo así, básicamente lo que creo es un nombre que contiene un objeto de Python que contiene un valor, y el valor que contiene básicamente es un objeto de tipo módulo. Pero si yo le introduzco una interrogación, lo que obtengo es todo el docstring del módulo formateado, con un paginador para poder leerlo con comodidad. Y si le pongo otra interrogación más, me suelta directamente todo el código fuente del módulo, que en algún caso concreto podría llegar a ser útil. Dependiendo de que... sí, en un caso muy muy concreto, es cierto. Pero bueno, dependiendo del objeto al que le apliquéis la interrogación y la doble interrogación, tendréis unos resultados u otros. Muy bien. Y dejando de lado Python, que aunque es bastante útil, no se adapta demasiado a mí, ahora me gustaría enseñaros BPython. BPython me parece bastante más visual, a mi entender. Por ejemplo, yo empiezo a escribir import, ya me ofrece una lista de compleciones que se puede navegar con tabulador. Entonces ahora, por ejemplo, empiezo a escribir sys y me ofrece los posibles módulos que hay. Puedo navegar por ellos. Pones un punto, le das al tabulador, tienes un montón de cosas que completar. Y además, como podéis ver, ahí hay unos puntos suspensivos al final. Maneja bastante bien las listas largas. Es un poco coñazo navegar porque tienes que hacerlo siempre con tabulador para arriba o con mayúsculas tabulador para ir hacia abajo. Para ir hacia atrás. Pero bueno, las maneja bastante bien y es bastante útil. Además, si cogemos uno de estos métodos, en cuanto abrimos el paréntesis nos ofrece un tooltip con la asignatura del método y el docstring. Con lo cual, pues hombre, yo lo encuentro bastante útil para hacer un montón de cosas. Bien, ¿qué más? Pues tiene una curva de aprendizaje mucho menor que Python. Ofrece dos interfaces también, una en GTK y otra la de consola que acabáis de ver. La de GTK no está nada cuidada, no recomiendo que la uséis, o por lo menos la última vez que lo probé no estaba así y tal. La compleción a mí personalmente me parece más amigable, sobre todo para las listas grandes. Incluye el resaltado de sintaxis, no sé si lo habéis fijado, pero el import y tal lo ponía en diferentes colores. La ayuda sí que va simplemente como función help, que bueno, le da un poco más de colorido y tal que la consola estándar de Python, pero que básicamente funciona igual que el Python estándar, la función de este. Y luego tiene unas teclas muy cachondas. Por ejemplo, con control S grabas directamente las órdenes que has escrito durante toda la sesión en un fichero. Y si pulsas F8, no lo mete en un fichero, sino que lo sube a Pastebin. No sé si conocéis Pastebin, es una especie de sitio donde puedes publicar ficheros, cosas en general. Bien. Y luego tiene una cosa un poco curiosa, que solo la voy a mencionar, no me voy a meter en ella, que es una función rewind,
que vale para algo así como cargar líneas anteriores y volver a ejecutarlas. Es poco intuitiva, el nombre he visto quien lo critica también porque dice que no debería llamarse así. Es bastante peligrosa además según cómo se use, pero en algunos casos puede ser muy útil. Yo os lo dejo ahí para que lo investiguéis si os interesa. Y ahora nos queda DreamPy. DreamPy también, igual que Python, tiene una curva de aprendizaje menor que Python. Tiene una interfaz directamente de ventana, o sea, es igual que el entorno de Qt de Python o igual que el entorno de GTK de Python, pero solo tiene ese en concreto. Y esta vez sí que el entorno está, aunque es muy sencillito, está muy cuidado. No he encontrado ningún bug, así como por ejemplo con Python a veces rompe por alguna esquina y tal. La compilación es aún más amigable que la de Python porque como utiliza un entorno de ventanas pues lo hace bastante bien y tal. Tiene resultado de sintaxis en todas partes, omnipresente, muy consistente de unas partes con otras. La ayuda sí que va igual con la función help, que es el pequeño problema que yo más me he encontrado. Y luego tiene una cosa muy curiosa que es la edición multilínea, es decir, en vez de entrar las órdenes en la consola interactiva es de solo lectura y tienes otro apartado separado donde pones las órdenes, al estilo, por ejemplo, de la consola grande de Firebook o, en fin. O si habéis utilizado alguna vez el gestor de MySQL de entorno gráfico, pues sabéis que tenéis varios tabs que también tienen para escribir varias órdenes en SQL y demás. Ahora os lo enseño. Y lo que sí tiene una interfaz de pestañas que yo no le he encontrado mucho uso, sobre todo porque tienes pestañas para diferentes trozos de código, pero se ejecutan todos en el mismo intérprete. A veces es más útil que tuvieses varios intérpretes para ejecutar cosas distintas. Y no sé si me he dejado nada atrás, pero bueno, de momento os lo voy a enseñar. DreamPy. Muy bien. Bien, lo primero que veréis es esta ventanita, la primera vez que lo abréis, que me parece súper útil, porque de haber podido ser un programa un poco incordio de aprender a usar, simplemente leyendo lo que os dice ahí, que son una serie de pistas de cómo usar el programa, cuándo utilizar control enter, cuándo poner un espacio al final de una línea y demás, os lo leéis antes de empezar a utilizar el programa y se vuelve automáticamente intuitivo todo el programa. La próxima vez que lo ejecutéis ya no se lanza esto, porque os genera un fichero de configuración, que por cierto voy a aprovechar para ponerlo un poco más grande. Vamos a poner un 16, a ver cómo más que 16 mucho, 14. Vale. Bien, y como os decía, en realidad las órdenes se escriben aquí debajo. Yo si intento escribir aquí no puedo escribir nada, pero si me pongo aquí, como podéis ver, me ofrece una ventanita con todos los tooltips de completado. O incluso puedo hacer cosas más interesantes como from sys, import. Y como veis también me completa, hace una inspección del código del módulo y me ofrece los objetos que puede completar. Cierto, esta es una. Bien, con control hacia arriba y hacia abajo navegáis por el historial. Y ahora, al haberle dado a enter al final de línea y tener solo una línea puesta, la he metido sin más. Para evitar esto, pues os leéis el tooltip que os he dado al principio, ponéis un espacio y ya podéis seguir introduciendo líneas. Y simplemente con control enter, una vez que tenéis varias líneas, ya la manda. Y no tiene más. Simplemente es muy cómodo de usar para hacer pruebas de programación exploratoria y demás. Y por último, quería enseñaros algo más. De momento no leáis esto, os lo explico ahora. Básicamente, yo sospecho que muchos de aquí no lo sabéis, pero se puede programar la consola de Python estándar. Se le puede pasar un archivo de inicio que ejecute una serie de acciones y introduzca objetos en el entorno interactivo y demás cosas. Y simplemente lo único que hace falta es definir una variable que se llama Python Startup y se le pasa o sea, lo podéis definir como aquí, que yo lo tengo en mi propio base RC, en vuestro fichero de inicialización del entorno y tal. Y simplemente poniéndole esta línea igual al fichero desde el que queréis que se ejecuten estas inicializaciones, pues ya tenéis eso, podéis hacer todo lo que queráis, básicamente. Todo lo que podéis hacer en un script de Python lo podéis hacer con el entorno interactivo. Además, también recomiendo incluir cosas como Python History File. Primero porque el script que me he hecho yo, que veis la ruta ahí, utiliza esta variable para saber dónde tiene que guardar la historia de todas las órdenes que hayas metido en la consola interactiva. Pero aparte porque Python, la consola de Python estándar, de Python, DreamPy,
BPython, curiosamente, no, tiene otra configuración distinta, eso si queréis configurarlo os leéis la documentación, pero todos los demás hacen caso de esta variable, con lo cual puedes utilizar la historia en diferentes entornos y conservarla de uno a otro. Y luego esto simplemente es para los que trabajéis con VirtualEnv, que imagino que seréis todos, como ya que he aprovechado para crear un directorio .python en mi home y meterlo todo ahí, el Python RC, la historia, pues ya meto todo el mismo VirtualEnv dentro. Entonces defines esta variable y lo de abajo básicamente es para cómo utilizo yo el VirtualEnv Wrapper, pero no tiene mayor historia. Entonces, básicamente, si yo ahora lanzo con esa inicialización, que os colgaré el código, pero no lo vamos a ver ahora en la presentación, simplemente lanzando una consola de Python 2, veréis que, aparte de salir con colorines, aunque aquí no se ven demasiado bien el rojo y tal, yo, si empiezo a teclear cosas y le doy a tabulador, me completa. Además, si pongo el nombre de una función, me da igual, me pone los paréntesis ya automáticamente. Si pongo alguna palabra reservada que siempre va a llevar 2 puntos detrás, ya me pone los 2 puntos. Si pongo otra que siempre va a llevar un espacio, ya me pone el espacio. Con lo cual, ¿qué ventajas tiene esto? ¿Por qué hacerlo, básicamente? Pues, principalmente, porque yo lo valgo, es mis categories y me lo llevo cuando quiero. Lo puedo programar como a mí me apetezca, como habéis visto. Y aparte, pues que no tienes que instalar software adicional. Otra vez, hacéis la cafrada de conectaros directamente al servidor que está en producción para hacer cosas, pues mira, por lo menos tenéis que instalar el software a mayores para tener una consola un poco decente. Ventajas, lo he dicho, completar automáticamente como quiero. Inconvenientes, de momento, bueno, en Python 3, en algunos escenarios las palabras reservadas no me las completa, o no he entendido por qué. Pero bueno, comparado a cómo estaba la semana pasada, que eso no funcionaba en Python 2, ya he conseguido bastantes avances. Los imports complejos de from, módulo, import y darle al tabulador, todavía no he hecho ningún tipo de introspección entre los módulos, con lo cual no lo completo, tengo que inventármelo yo. Y luego, que es un poco lento, aunque en este ordenador la verdad me va bastante bien, pero en el otro ordenador que tengo, que es un poco más antiguo, cuando haces abres en la consola de Python y haces el primer import y le das al tabulador, se tira leyendo módulos ahí en el disco duro y rascando hasta el día del juicio. Pero bueno, poco a poco lo iré mejorando y lo iré convirtiendo en mío. Si consigo que funcione en Python 3, pues genial. De hecho, he conseguido que no funcione en Python 3, porque antes me daba problemas y ahora ya no. Y lo puedo tener definido también para utilizarlo en BPython o en IPython. Utilidad, pues realmente no lo sé, porque otras cosas que he programado, por ejemplo, son que yo puedo ver en cualquier momento el historial de comandos que llevo. De hecho, este es un cadable, una clase, un objeto de una clase en realidad, que tiene varios métodos y puedo hacer cosas como grabarlo a un fichero. Por ejemplo, si puedo coger la historia y decirle, grábame la historia en el fichero, pues yo qué sé, el que sea. Como veis, por cierto, me completa los nombres de fichero dentro de las strings. Desde la línea 154 a la 160, por ejemplo. Ups. Algo he hecho mal, pero bueno, como podéis ver se pueden programar un montón de cosas. Si me voy a IPython, por ejemplo... ¿No será esto de punto save también? ¿Eh? Esto de punto save tenía que ser. Igual lo hice mal, sí. De historias secas. Ah, vale, pues era eso simplemente. Tampoco tiene mayor importancia. Como os decía, esto tiene su propio historial. Pero bueno, he conseguido que funcione aquí, con lo cual, si lanzáis el history que he definido yo a pelo, también funciona. Insisto, utilidad cuando estás en un entorno de estos no lo tengo muy claro, de hecho hasta puede que genere conflictos, pero bueno, todo es cuestión de explorarlo y ver los pros y los contras. Sí, porque el IPython también coge comandos del sistema, ¿no? Entonces, si tú definiste la función, ¿cuál la aplica primero? Claro, sobre todo tienes que tener cuidado de definir cosas que no entren en conflicto unas con otras, básicamente. Afortunadamente aquí, por ejemplo, aparte de programar el completado y la historia, tengo poco más, con lo cual History no hace conflicto con IPython, que utiliza % History, y fuera de ahí ya no he tenido mayores problemas, pero bueno, sí que hay que tener un poco de cuidado, porque claro, lógicamente, yo lo que estoy haciendo es meter objetos dentro del entorno de la consola interactiva y pueden colisionar con otros objetos que te están metiendo en entornos más avanzados como IPython o BPython.
Y no sé, en principio esto es todo. Si tenéis alguna pregunta... Tenemos tiempo para preguntas. Tenemos tiempo. Me informan que sí. Que tenemos. ¿Cuánto tiempo tardaste en programar esto? ¿En programa el qué? El primer script. Pues el primer script en realidad cogí uno de internet que simplemente ponía los colorines en el prompt de Python. Y una cosa lleva a la otra. Luego vi otro que había puesto lo de historia y la cogí yo y la mejoré, o la adapté a mi gusto, mejor dicho. Y luego ya el tema de la compleción de código y demás ya fue un poco más hecho en casa. Y eso realmente no sé muy bien cómo ha llevado, pero poco a poco. No demasiado en cualquier caso. Como mucho. ¿Tienes el código publicado? No, ¿Piensas lo podemos subir a la web o con un enlace o mandar a la lista de correos como veáis. Estaría bien. Bueno, era una sola pregunta, ¿eh? ¿Has utilizado Monkey Patching, o sea, sobreescribir algún método del sistema o...? No, el una cosa oscura? History básicamente es un... Introspección, a eso no es... Sí, no, pero vamos. No he hecho nada realmente. Solo lo más avanzado, entre comillas, que he hecho ha sido que History realmente es un objeto, una cosa así, entonces es que solo tengo una única instancia de ese objeto y lo he metido dentro de built-ins, así a pelo, para que esté definido sin tener que importar nada. Y de hecho es un objeto, no una función, pero lo he hecho calable para poder llamarlo sin más. Pero vamos, el Python más avanzado que he utilizado para esto. Sí. Más que una pregunta es, ¿el Python Notebook lo tienes visto? Es un tema en el que me quiero meter, sé más o menos cómo va el tema. De hecho, el otro día, hace un mes, tuvimos una charla que lo utilizaba para hacer una serie de pruebas de rendimiento y demás. Es bastante útil. Ahora, es más, está en el proceso de separar Notebook de Python y para que se pueda usar en más lenguajes. Pero realmente no me he metido. Si alguien está dispuesto a dar una charla, estoy encantado a escucharla. Yo por mi parte. ¿Qué es esa cosa marrón que fotos me cuida? Tendremos próximamente, sí. Me comunican. ¿Alguna pregunta más?